elementos que al componer los 9 elementos, un fruto, pues nos deja el techo muy alto para que nosotros vivamos de una mejor forma o correctamente. Nos toca el turno de los últimos 3 elementos y los vamos a terminar de ver el día de hoy. Y uno de ellos es bondad. Bondad es algo que se traduce como misericordia, que también significa benevolencia, bondad, rectitud de corazón y de vida, cualidad de un hombre bueno. Dios para nosotros es el mejor ejemplo de bondad. ¿Por qué? Porque tomando en consideración que la humanidad ha sido una humanidad que ha vivido bajo el pecado, y podemos llamarle esclavitud de pecado, si es una realidad, bajo yugos espirituales, pero algo que la propia humanidad ha determinado es quedarse ahí. La humanidad salió atropellada por el pecado, pero también en sus anhelos personales, la humanidad quiso quedarse ahí, en el pecado. Entonces ya hoy en día el pecado es una decisión para nosotros. No es solamente un yugo de esclavitud, por supuesto. Antes de conocer a Cristo, nosotros podríamos vivir bajo ese yugo. Pero hoy en día nosotros ya vivimos en libertad con Dios. Efesios capítulo 2, verso 7, dice la Biblia. Efesios 2, 7. Dice la Biblia, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En su bondad, dice, los siglos venideros a las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Parte de la gracia que Dios ha tenido por nosotros es por la bondad, porque Él es bueno. La bondad dice por acá que es su significado, que es una cualidad de ser bueno, de ser misericordioso. Algo interesante es que nosotros tenemos que revisar el corazón para evaluar qué tan tendenciosos a hacer lo bueno somos. Si somos personas que tendemos a hacer lo bueno o somos personas que de alguna u otra forma, tendemos a hacer lo malo, inclusive cuando alguien nos ha hecho algo malo o nos ha hecho algo malo. Dice la carta a Tito, capítulo 3, versos 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, algo que salió a la luz, cuando dice se manifestó, es algo que salió a la luz, algo que conocemos, algo que hoy vemos, algo que podemos palpar, algo que podemos sentir, algo que es manifiesto. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. La salvación es parte de la bondad de Dios hacia con la humanidad. Hubiese sido muy cruel de parte de Dios dejarnos a la deriva. Porque hoy cada uno de nosotros podríamos decir, es que yo no tuve la culpa de que el pecado sea introducido por Adán y Eva. Pues yo no estaba ahí, yo no estuve en ese momento. Sí es real, pero probablemente nos hubiéramos equivocado igual o de peor forma. De la misma o de una forma mucho peor. Y entonces Dios, tomando en consideración que las generaciones postreras 5.800 y algo de años posteriormente a Adán y Eva, íbamos a llegar nosotros, Dios tomó a bien que por supuesto hubiese una salvación, pero como siempre, basado en una decisión. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por ser, para que no se tergiverse la bondad y digamos que por ser muy buenos, por ser muy activistas, por ser personas muy benevolentes con los demás, tenemos las puertas abiertas del cielo para entrar. Yo he escuchado, y se va a escuchar muy cruel lo que voy a decir, pero yo he escuchado a algunas personas decir, esa persona que falleció se merece el cielo, porque era muy bueno.
Bueno, pues porque era muy bueno, ¿no? Pues es que era una persona pues siempre colaborativa, siempre amorosa con los demás, cuidaba, etc, etc. Sí, pero probablemente la honra se la llevaba a él y no se la llevaba a Dios. Todo lo que hoy tenemos, todo lo que hoy somos nosotros es gracias a Dios. Lo poco, mucho que pudiéramos tener, riquezas, todo lo que tengamos, es gracias a Dios. Cuando nosotros empezamos a darle la gloria y la honra al hombre, entonces completamente desaparece Dios. Y por eso dice, no por obras, sino por su misericordia. Todos necesitamos la misericordia de Dios, otra manifestación de bondad, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Bondad, no por obras, son importantes, son necesarias, pero su salvación vino por su misericordia, él siendo bueno. Entonces, ¿cómo se traduce eso a nosotros? La tendencia a ser bueno, a hacer las cosas bien, hacer el bien a los demás. Casi que uno, no literal, pero lo voy a decir en sentido figurativo, casi que las personas nos están aventando piedras, si desde arriba, tras, y nosotros con una sonrisa volteamos a decirles, algún día yo estuve así como tú, pero hoy puedo decirte que te amo en el amor de Cristo. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que Él muriera por nosotros. Yo creo que aquí difícilmente nosotros podríamos dar a alguno de nuestros hijos para morir por toda la humanidad. La verdad es que difícilmente lo haríamos. Pero Él en su bondad lo hizo para poder traer salvación a nuestras vidas. Si no, hoy ninguno de nosotros podríamos estar aquí. Natural inclinación a hacer el bien. Por eso habla de este versículo que yo mencionaba, hablaba de la regeneración y la renovación en el espíritu, porque hoy la bondad que podríamos nosotros conocer como bondad realmente no tiene en absoluto que ver con la bondad. La bondad tiene que venir del corazón de Dios, conocerla muy bien, que es desinteresada, que es bajo el amor hacia el prójimo. Por eso Dios resume la ley en amar a Dios en primer lugar y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces viene el amor de Dios baja hacia nosotros y de nosotros se expande hacia el prójimo. Tiene que haber un amor personal. Entonces, al tener una naturaleza e inclinación a hacer el bien, tenemos que evaluar cómo pensamos y cómo nos comportamos ante alguien que nos está haciendo el mal. Si nuestra natural inclinación es el que me la hace, me la paga, o nuestra natural inclinación es ya me la hizo 2 veces, ahora se la regreso 3, o nuestra natural inclinación es ando buscando quién me pague ahora, ando buscando no quién me deba, sino quién me pague. Si tenemos esa natural inclinación, no hay bondad. Por más obras buenas y caritativas que pudiéramos nosotros hacer. Por eso tiene que haber una renovación, una restauración desde el corazón para tener esa naturaleza. Es una naturaleza divina, naturaleza que viene de Dios. Si nosotros no tendemos hoy a hacer el bien, tenemos que regresar al original que Dios pensó en nosotros, que quite todo lo que hay en el corazón para tener esa propia naturaleza e inclinación a hacer el bien. Sinónimos: una persona amable, cordial, generosa y tierna. Tierna. Qué interesante que parte la bondad de ser tiernos con la familia. No, podríamos nosotros, y mucho se puede ver en los hombres, cuando de repente los hombres llegan a decir, pues es que así soy. Si yo no soy del abrazo, del besito, del, hola mi amor, ¿cómo estás mi chiquita? No sé qué. Yo no soy así. A mí me educaron así, cuadrado, firme. Habría que ver qué piensa Dios de eso, cuando su naturaleza debería ser inclinación a ser una persona tierna con los hijos, con la esposa, con el esposo o con los padres.
Porque luego decimos, bueno, pues yo no tengo ni esposa ni esposo, estoy fuera. Bueno, con los padres, con los hermanos, con las personas que nos rodean. Y el antónimo completamente es maldad, perversidad, bajeza y atrocidad. Proverbios capítulo 20, verso 6. Ayúdenme a buscar a Proverbios 26. Este versículo está muy bueno y dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. ¿Qué es proclamar? ¿Quién me dice qué es proclamar? Pues tratar de hacerla notoria, ¿no? Divulgarla, quizás Exacto. presumirla, ¿no? Estarla Nicte, anunciando a todos. ¿cómo? Nicte, ¿nos puedes decir? ¿Sí se escucha? Sí, 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 ahora sí. Es estar anunciando, estar diciendo yo hago, yo hice, presumiéndolo, ¿no? Andar de Muy, hablador. muy bien, excelente, excelente, Nicte. Muy bien. Es como estarlo diciendo, o sea, proclamando, como promocionándote. Y dice, muchos hombres proclaman o promocionan cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Que de verdad es como del cielo al suelo ese versículo. Es como para agarrarte de los cabellos y cuando estás como parado en una tortilla que te sientes como más que los demás, te baja este versículo de las greñas y te tira al piso y te dice, brother, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Para mí es un versículo muy duro. Cuando hay entendimiento, cuando hay don de discernimiento, ustedes estudian los dones espirituales, pero cuando hay un don de discernimiento, inmediatamente al leer este versículo, como que Dios lo pone de frente y es algo que brota, que inmediatamente nos hace identificar qué hay entre las líneas de este versículo. Es un solo versículo, Proverbios 26. Proverbios 26. Es como para meditarlo día y noche. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es como si Dios le dijera a este hombre que se describe, que se proclama como bondadoso, como muy bueno, ¿realmente eres un hombre de verdad? ¿Realmente eres un hombre o una mujer de verdad? A mí, de verdad, este versículo me impacta mucho el corazón. Proverbios 26 y seguimos. Fe, bondad, fe. Estamos a punto de terminar los elementos. Bondad, fe. Eh, Rápido, muy rápido. La fe dice la Biblia que viene por el oír. La definición clara. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Si yo quiero tener fe, incrementar mi fe, la fórmula es muy sencilla. Oír más la palabra de Dios. ¿Quieres incrementar tu fe? Escucha más a Dios. ¿Quieres que tu fe sea como un grano de mostaza? Que eso fue lo que Jesús dijo, si su fe fuera como un grano de mostaza. Entonces, si nosotros queremos ese nivel de fe, es interesante que nosotros tenemos que oír más a Dios. Génesis 18, más muy rápido, vamos a dar una repasada. Creo que van datos muy interesantes. Génesis 18, versos 9 al 11. Dios venía a hacerle una promesa a Abraham y las promesas de Dios siempre van a ser en el tiempo que Dios quiera que se sucedan. Y se le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, según el tiempo de Dios. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, Sara andaba con media escondidilla atrás. Y Abraham y Sara eran viejos de edad y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se da por entendido. Se rió, pues, Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Dios le dijo a Abraham, según el tiempo de la vida van a tener un hijo tú y tu esposa. Nunca le preguntó, oye Abraham,
¿tú crees que tú y Sara pudieran concebir un hijo siendo viejos y habiendo cesado ya la costumbre de la mujer en Sara? ¿Tú crees que pudieran tener un hijo? Dios no le preguntó eso. Dios le dijo, tú y tu esposa van a tener un hijo, independientemente de las circunstancias que hay alrededor, que hoy están viviendo, tú y tu esposa van a tener un hijo. Pero Sara se rió de Dios. Dice que Sara se quedó así como de, "Ay, ¿cómo crees, Señor? Este viejito ya y yo, no, ¿cómo crees? O sea, eso no hace match, no coincide la cosa. ¿Cómo crees que este viejito y yo? No. Y Dios le escuchó. Vean lo que Dios le dice en el versículo 15. Porque Dios, voy a seguir leyendo para que veamos la historia. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Qué interesante que Dios no le reclama a Sara. ¿A quién le reclama Dios? A Abraham. Esto es un tema de coberturas. Es otro tema, pero es entender la cobertura. Dios vino a pedir cuentas al hombre de lo que hizo su mujer. Le dijo, ¿qué está haciendo esta chica o esta señora, esta mujer? ¿Qué está haciendo tu esposa? Las cuentas las vas a dar tú, brother. Eso le está diciendo. Lo mismo le dijo a Adán. Adán cuando le dijo, cuando vino y quien había pecado primero fue Eva, pero al primero que le pidió cuentas y al que le pide cuentas es a Adán. Es un tema de coberturas. Sigue. Entonces dijo Abraham, para que se ha reído Sara, diciendo, Sara, ¿será cierto que dará luz ya siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esto es la fe. Esa es la fe. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Cuando hay un problema, cuando el gigante esté más grande, pero cada vez más cerca de nosotros y que la sombra del gigante cada vez está más cerca y nos cubre, y sentimos que el gigante nos va a aplastar así, Dios nos recuerda, ¿acaso hay algo difícil para mí? ¿Hay algo difícil para Dios? Esos, todas estas cosas que estamos viendo son características de un líder. ¿Da miedo? Por supuesto. Por supuesto que la piel se pone chinita. Por supuesto que cuando el problema viene, que el terror viene, que la cosa se está poniendo difícil en la casa, la piel se pone chinita y decimos, ay, creo que este sí no la voy a librar. Pero entra en vigor la fe y dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído porque Dios se lo dijo, pues ni modo que Dios le estuviera mintiendo, ¿no? Dios les hizo la promesa. Ustedes pueden seguir leyendo un poco los versículos desde el 18, los capítulos hasta el 21, y vean cómo Abraham se tropieza y Abraham le hace caso a Sara. Por eso Dios previamente le había pedido cuentas de Sara y le dijo, date cuenta muy bien que Sara no está confiando. Atiende muy bien esa situación, porque eso le dijo implícitamente, eso te va a hacer tropezar más adelante. Y fue real. Lo hizo tropezar porque tuvieron otro hijo, fuera de la promesa que Dios les había dado. Capítulo 21 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Llamó el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. La promesa llegó. Del capítulo 18, 19, 20 y 21, la promesa llegó. Pero antes, Abraham y Sara tuvieron otro hijo, que obviamente no era de Sara, que era de su criada, Ismael. Sara hizo tropezar a Abraham. Tengamos mucho cuidado con este tipo de casos, pero algo que es característico del líder es la fe. Es esa persona con la que llegamos siempre y nos dice, ven, vamos a orar. Ten fe. El problema es grande, pero vamos a orar.
Dios va a hacer algo, Dios va a obrar, Dios lo va a hacer. Mansedumbre. Mansedumbre es condición de manso, no es algo como de repente podría identificarse en el mundo, que se piensa como que es una persona ahí toda pasiva, todo ahí. No, 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 no. No es una persona con cara como de cuando tenemos gripa y cuerpo cortado, que estamos así como de, no, eso no es mansedumbre. Es una persona que tiene tendencia y que vive en condición de ser benigna. Seguimos con la bondad, benignidad. Y es una persona suave. Lo pongo en letras mayúsculas porque tiene que entrarnos por las entrañas, por todos lados, que mansedumbre es una persona suave, una persona que causa esas ganas de estar junto a ella, que en el trato es suave, es cuidadoso, es amoroso. Y lo contrario completamente a mansedumbre es una persona iracunda, que es mecha corta o ya casi sin mecha, ¿no? Que nomás tantito a veces le encienden y ya está explotando. Una persona suave. Dice la Biblia en Santiago 3:13. Santiago 3:13. Lo voy a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién se considera sabio y entendido? Entre vosotros, ¿quién podría ser sabio y entendido? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo lo que hagamos, todo, agarrar una escoba, bañarnos, todo lo que hagamos, todo, hablar con alguien, tratar a alguien, dar un consejo, trabajar, hacer, tiene que ser hecho con sabia mansedumbre. Todo. ¿Quién es sabio y entendido? Es decir, una persona que se considera sabia y entendida es una persona que sabe ejecutar las cosas con sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre. Eso es mansedumbre. No es como les decía el ejemplo de andar con gripa, cuerpo cortado y esa cara que de verdad deprime, no es esa, sino una persona que trata con suavidad y con mucho amor a los que lo rodean. Templanza, el último. Templanza es el único de los elementos del fruto del Espíritu que lo vamos a encontrar en la Reina Valera textualmente como templanza solamente una vez. La palabra templanza solo existe una vez en la Biblia y es aquí. No hay más, no está escrita más. Es muy interesante eso. Pero el significado de templanza sí lo encontramos en otros lugares, sí lo encontramos en otros versículos. Templanza es dominio propio. Templanza es igual a dominio propio. Es exactamente lo mismo. Cuando o sea, si yo quiero imprimir la templanza en mi vida, es cuando me doy cuenta y cuando sé que tengo dominio propio. Nunca tomo decisiones en altibajos, tomo decisiones siempre en un estado neutral. Soy una persona que, por supuesto, me puedo enojar, por supuesto, me puedo molestar con alguien, algo me puede incomodar, puedo tener una diferencia, pero al tener dominio propio, soy una persona no vengativa, sino busco, como dice la Biblia, estar en la medida de lo posible bien con los demás. Y dice la Biblia que no se esconda el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que no puede llegar las 7 de la noche y yo estar molesto con alguien. Tengo que descansar en paz, tengo que dormir en paz y esa paz me la va a dar el estar con bien o estar bien con los demás, principalmente con las personas dentro de nuestra casa. El líder es una persona que constantemente busca estar bien. Es una persona que tiene dominio propio, que ni se exalta, ni se va muy para allá, ni se va muy para acá, sino una persona que busca mantener un estado en el que puede tener toma de decisiones sabias. Una persona sobria, dice por acá, y cautelosa, la forma en la que nos movemos. Sus sinónimos es abstinencia, continencia, moderación,
Y los antónimos es una persona desenfrenada. Es una persona que se va, que nomás, o sea, yo no sé si ustedes han sido alguna vez así, yo alguna vez fui así, o que conozcan a alguien así, pero que de repente algo nos incomoda y ya nos fuimos por la tangente y ya el problema inicial ya ni se está tocando y ya sacaste problemas, pero que había más profundos que en una tumba y los empezaste a sacar. Y acuérdate que cuando éramos niños y no sé qué, y se desenfrena por completo sin tener dominio en una charla pesada. Podemos tener charlas difíciles donde se atienden diferencias y aún ahí, aunque nosotros hayamos sido los ofendidos, debe de existir dominio propio. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, perdón, capítulo 1, versos del 5 al 7. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Añadirle a la fe virtud, ¿por qué? Porque pues una fe sin obras, pues es una fe muerta. Por ejemplo, si yo le estoy pidiendo a Dios, Dios, sáname, mira, tengo un problema físico, trae sanidad a mí, pues yo tengo que también ir al doctor, tengo que ir al médico. Probablemente en el camino nomás de aquí al médico, Dios ya me sanó. O por medio del medicamento que es parte de la misericordia de Dios al mundo, Dios me sana. O Dios en el camino hace un milagro y el doctor se convierte a Cristo porque vio un milagro en mí. Entonces, algo que yo tengo que evaluar es esto, añadirle a la fe virtud. A la virtud conocimiento. ¿Por qué? Porque no puedo hacer las cosas sin conocimiento. O sea, nada se puede hacer sin conocimiento. Tengo que hacer, para instalar algo en mi casa, pues tengo que tener conocimiento. Podría tener la virtud de agarrar un martillo, pero pues no tengo conocimiento de cómo hacer no sé, un mueble. Tiene que ir una cosa con otra. Y algo muy interesante que dice es, al conocimiento, dominio propio. Una de las cosas que generan mucho poder en las personas es el conocimiento. El conocer nos permite incluso ponernos en una posición superior a alguien más. Podría yo conocer más de algún tema y podría humillar a una persona sabiendo más del tema. Decirle, ¿tú qué sabes? Tú no sabes de eso. O tú ni estudiaste, ¿no? O tú ni siquiera hiciste esto. Y entonces, por creer que yo tengo conocimiento, me siento con el poder y la facultad de hacer menos a otros. En ello debe haber dominio propio. Pero también el conocimiento que voy a ir en la parte eclesiástica, el conocimiento que yo pueda tener de la Biblia tal vez, me puede hacer ponerme en una posición, creer superior hacia con otros. Y también eso podría estar mal. Tiene que haber siempre dominio propio, porque el conocimiento nos va a llevar en algún punto a creernos superior de los demás. Creer, cuando alguien sabe, porque tal vez sí sabe, y conoce y tiene mucho conocimiento en una materia o en algún tema, puede sentirse superior a alguien más. Y eso nos puede pasar. Pasa muy comúnmente con los hijos. Cuando hay respuestas como, ay, ¿no sabes hacer eso? Esa respuesta puede romper el corazón de alguien. Literalmente. Imagínense si ustedes en una posición de liderazgo, alguien viene y les dice, como aquel discípulo que se acercó con el maestro y le dijo, maestro, enséñanos a orar. Y el maestro, imagínense que Jesús le hubiera dicho, ¿no sabes orar? Eso hubiera partido el corazón de ese discípulo. Y Jesús le dice, cuando ores, tienes que orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, y le da una guía. Cuando una persona venga a nosotros a pedirnos algo, a solicitar ayuda,
nuestras respuestas tienen que ser de servicio. Decirles, sí, con gusto, te ayudo. Mira, esto se hace así, esto se hace de esta forma, esto se hace. Y si es una tercera vez, ¿recuerdas que ya lo habíamos visto? Pero no te preocupes, lo vamos a ver. Pero las formas son importantes, las formas son muy importantes, la forma en la que yo bajo las cosas es muy interesante. Busquen en Apocalipsis cuando Dios le dice a la iglesia de Éfeso, yo hace poco estaba orando ese tema, y Dios le dice a la iglesia de Éfeso, conozco tus obras, y que eres una persona, que eres una iglesia muy amorosa, que tienes mucho cuidado, pero tengo algo contra ti, que dejaste tu primer amor. La forma en la que Dios baja, digamos que en el concepto coloquial, cuando Dios baja, digamos que el regaño a la iglesia de Éfeso, primero le da una radiografía de todo lo bueno que puede estar haciendo y al final le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. No es como que Dios hace descender fuego sobre Éfeso y dice, los condeno porque dejaron su primer amor, no, porque Dios lo podría hacer, pero en su amor, Dios les dice, son cuidadosos, son amorosos, hacen bien esto, hacen bien el otro, pero tengo algo contra ti. La forma en la que nosotros bajemos las cosas va a ser algo fundamental. Templanza es igual a dominio propio. Como actividad en casa, para que lo traigamos la siguiente clase, no es para enviar. Me van a ayudar a describir personalmente qué es la oración, porque hemos terminado ya el fruto del Espíritu y vamos a entrar a la oración en el liderazgo. ¿Qué es la oración? Para mí, personalmente, ¿qué es la oración? Y van a responder las siguientes preguntas. Primer pregunta, ¿qué haces antes de tomar una decisión? ¿Qué hago yo antes de tomar una decisión? Muy honestos, van a decir, no, voy y consulto al pastor, o voy, no, bien honestos. ¿Por qué cosas oras? ¿Por qué cosas yo oro? ¿Qué cosas son las que me mueven a orar? ¿Qué haces cuando estás en medio de un problema? Esa es la última pregunta. ¿Qué hago cuando estoy en medio de un problema? ¿Va? La primera es, ¿qué es la oración? Para mí, ¿qué hago antes de tomar una decisión? ¿Por qué cosas oro? ¿Y qué hago cuando estoy en medio de un problema? ¿Va? ¿Sí? Excelente. Bien. ¿Dudas o comentarios? ¿Todo bien? Excelente. Bien, pues vamos a dar gracias a Dios. Por favor, acompáñenme a orar. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en tu infinito amor, Señor, y en tu bondad has guardado nuestras vidas, Dios, para podernos encontrar contigo. Fuimos salvos, Señor, gracias a lo hermoso y bondadoso que eres tú. Te pedimos, Dios, que esta palabra, Señor, quede sellada en nuestro corazón, Señor. Que cada día que vayamos a dormir, a despertar, Señor, recordemos cada uno de los elementos del fruto del Espíritu. Que recordemos el amor. Que recordemos, Señor, que tenemos que vivir en gozo, en paz, en paciencia. Que tenemos que ser benignos, bondadosos. Que tenemos que tener fe, Señor, siquiera como un grano de mostaza. Y que tenemos que ser personas con templanza. Por favor, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, obres en nuestras vidas para bien y que nosotros podamos avanzar y seguir avanzando en el conocimiento pleno, Dios, de tu preciosa palabra. Te entregamos este tiempo, Señor, dándote toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Chao, chao.